Déjeme enlazarme en estos momentos vía Skype con nuestro amigo Jesús Lemus, periodista de a pie, periodista que en su momento fue perseguido por Felipe Calderón, encarcelado injustamente en tiempos de Calderón, y quien está a punto también de lanzar El Licenciado, su más reciente obra, su más reciente libro sobre estos nexos precisamente de García Luna, de Calderón con los narcos. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Un abrazo, mi querido Vicente, siempre un gusto poder saludarte y agradecerte la posibilidad de poder platicar un momento aquí con tu audiencia, contigo. Y pues bueno, yo muy contento de estar siempre compartiendo ideas contigo. Oye, mi querido Jesús, antes de entrarle al tema particular de cómo Felipe Calderón se dedicó a desmantelar el sector energético durante su administración, ayer entrevisté a Olga Warnat, perdón que no sé si deba, pero saco una declaración de Olga Warnat. Dice que Felipe Calderón recibió en su campaña para llevarlo a la presidencia en el 2006 dinero del narco. ¿Tú tienes alguna información en ese sentido, algún dato que pueda aportar? Porque imagínate tú, si el narco le metió dinero a la campaña de Felipe Calderón y Odebrecht, la corrupta, le metió dinero a Peña Nieto, pues Dios mío, ¿qué teníamos en México, mi querido Jesús Lemus? Exacto, mi querido Vicente, el asunto que plantea Olga Warnat, lo siento muy coherente con la realidad, por supuesto, con los hechos históricos. Lo que yo planteo en el libro de El Licenciado, próximo a salir bajo el sello de HarperCollins, es que, y lo documento ahí con base a un diálogo que sostuve, por supuesto, con el Grande, con Sergio Enrique Villarreal Barragán, doy cuenta, no sé si hubo dinero del narco en la campaña de Felipe Calderón. De lo que sí estoy cierto, y estoy seguro por la versión del Grande, es que después de que gana supuestamente las elecciones, Felipe Calderón, o al menos es entronado como presidente electo del país, en septiembre del 2006, hay una reunión en Culiacán, Sinaloa, donde se reúne justamente Arturo Beltrán Leiva con Ismael Zambada, el Mayo, el primero jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leiva y el segundo jefe del cártel de Sinaloa, y ahí es donde se acuerdan, y ahí estuvo presente justamente Sergio Enrique Villarreal Barragán, y ahí es donde se acuerda juntar una bolsa de $20 millones, y ahí platico la historia y doy los pormenores en el libro. Ahí en esa reunión se acuerda juntar una bolsa de $20 millones para entregárselas a Felipe Calderón, y que coloque al que ya era un aliado del narcotráfico en aquel entonces, que era Genaro García Luna. Entonces, de que hubo dinero del narcotráfico para García Luna, por supuesto, y ahí está la versión del Grande, y bueno, afortunadamente el Grande todavía pues no está muerto, él está vivito, coleando y viviendo la vida muy bien en Estados Unidos, como testigo protegido de la DEA, y creo que es una muy buena ocasión para que se le mande llamar, sea en Estados Unidos, sea en México, pues le puede abrir un proceso a Felipe Calderón, y para que esclarezca ese pasaje de cómo fue que llegó dinero de Felipe Calderón, dinero del narco a Felipe Calderón, que te digo, yo no tengo ningún dato, que seguramente lo soporta muy bien Olga Warnat en su libro, pero yo lo que tengo el dato y la referencia es de la reunión del narco para que le llegara dinero a Felipe Calderón, pero en septiembre, antes aún de que fuera presidente, antes de que tomara protesta como presidente constitucional del país. Entonces, de que hubo dinero del narco en la administración, o más bien en las manos de Felipe Calderón, eso sin duda es un hecho, porque te digo, hay versiones, y yo aquí en este libro, en el Licenciado, contengo dos versiones: la versión de Sergio Enrique Villarreal Barragán, y la versión que él estuvo presente en esa reunión, y la versión, por supuesto, de Alfredo Beltrán Leiva, hoy preso y sentenciado en Estados Unidos, pero que en su momento también pude platicar con él sobre estas historias. Y bueno, ahí están las versiones, y afortunadamente, te digo, estos dos actores de la historia de cómo fue la relación de Calderón y García Luna con el narco, pues ahí están vivos y pueden aportar mucho si lo determina un juez en algún momento. Estamos ansiosos, sobre todo tus compañeros, de leer
el licenciado, ya mero, ¿no? Ya mero sale. Ya mero, mi querido Vicente, el licenciado está en la última semana, perdón, de este mes, ahí por el día 20, 21 de este mes, ya se está distribuyendo en librerías, y para el día 1 de octubre es el lanzamiento oficial. Estamos programando una presentación para hacer el lanzamiento oficial del libro, pero para entonces ya estará en todas las librerías, hasta en las de los más remotos lugares del país, hasta en la de la capital de la nación. Entonces ahí vamos a estar presentes, y yo te informaré, si me lo permites, posteriormente, la agenda de presentaciones que tendremos de este libro del licenciado. Fíjate, mi querido Jesús, qué bendición de audiencia tenemos, de amigos tenemos en Sin Censura. The Reaper, sin duda, así se identifica. Nos manda $10 de superchat y dice: mi nombre, Mari Wizard. Saludos a todos, y solo un favor, recordarle a Jesús que las promesas son deudas, y que me diga cómo hacerle llegar lo del libro, y que también quiere tu autógrafo. Fíjate nada más qué chulada de gente. Por supuesto, no, es que la audiencia Sin Censura es tan amable, y te voy a decir una cosa, y déjame comentártelo aquí en forma muy abierta. Me siento muy agradecido con la audiencia de Sin Censura, porque gracias a la participación de muchos de los que están escuchando en este momento, y no hay forma de agradecerlo más que quede plasmado este comentario, es que ellos han hecho que en la preventa que se inició del licenciado el día 1 de septiembre, que llevamos apenas 2 días, hoy estamos a 3, pues ha colocado al licenciado ya en los primeros lugares de ventas de preventa. Entonces creo que va a ser un éxito, a la gente le va a gustar, por supuesto, esta historia. Creo que vale la pena conocer la historia. Como lo decíamos la otra vez, es una historia en la que me la juego, y decidí jugármela para esclarecer un poquito cómo se da el contexto del narcotráfico y de la relación de criminalidad del gobierno mexicano con los cárteles de las drogas, y agradecerle, por ejemplo, a nuestra amable lectora y Mari parte Wizard de la audiencia de Sin Censura, agradecerle el detalle. No hay forma, y por supuesto que yo me comprometo a buscar la forma, aunque me cruce la raya de mojado, pero voy y le firmo su libro en donde esté, allá en Estados Unidos. Es una palabra, mi querido Jesús, y es una promesa. Una de las declaraciones más polémicas de Edgar Monroy, del equipo de precisamente de Olga Warnat, de la entrevista que le realizamos hace unos días aquí en Sin Censura, fue sobre los videos en los que aparece Genaro García Luna en un avión privado en el aeropuerto de Toluca, recibiendo los reclamos de un narco y entregándole dinero, y se refieren a Felipe Calderón en este video. ¿Tú tienes conocimiento de estos videos? Cuando platicaste con estos miembros del crimen organizado con los que te tocó compartir prisión injustamente, ¿te comentaban que tenían grabados a sus cómplices en el gobierno, o no te has enfocado en eso, mi querido Jesús? No, bueno, debo ser muy sincero en ese sentido. Yo, aparte de estas fuentes dentro del crimen organizado que consulté, pues también consulté a informantes de la DEA que trabajan actualmente en el crimen organizado, consulté a algunos integrantes importantes de algunos cárteles de las drogas, consulté, por supuesto, a exagentes del CISEN, que hoy trabajan algunos para el crimen organizado, otros trabajan en el sector de la inteligencia, de la iniciativa privada. Y entonces consulté un grupo de gentes muy amplio y gente de mucha confianza, y en ninguna parte hubo una referencia acerca de la existencia de algún video. No quiero decir que no existan, por supuesto que pueden existir, pero al menos las fuentes a las que yo tuve acceso en el trayecto de esta investigación, ninguna refería esa posibilidad. Y sabemos que puede darse, sí puede darse, porque pues estaban entre espías, y entre ellos mismos hubo algunas desconfianzas, entonces unos a otros sí se vigilaban, pero por eso mismo fue que Genaro García Luna planteó en aquellas reuniones, cuando se daban precisamente con Jesús Zambada, planteaba justamente eso, una revisión exhaustiva de Jesús, el rey Zambada,
antes del encuentro para evitar esa posibilidad de filtración. Si hubo un video o si hay videos, fueron seguramente por parte del equipo de García Luna, porque de parte del grupo de los narcotraficantes que se reunían con él, eran revisados exhaustivamente, incluso con aparatos detectores de ondas electromagnéticas, para que no llevaran ni micrófonos ni tampoco llevaran cámaras. Es lo que te puedo decir con relación a las fuentes que a mí me tocó o a las que yo tuve acceso. No te insisto, no quiero decir que no exista un video, puede que exista, pero las fuentes con las que yo estuve, ninguna de ellas tuvo acceso a o supuso la posibilidad de un video, porque te digo, García Luna se cubría muy bien las espaldas. Mi querido Jesús, hablemos de un Felipe Calderón que de alguna manera fue el precursor o fue el motivante de la corrupción que llevó a México a tener a un Lozoya en Pemex. También fíjate, un hombre importante para que se diera la reforma energética de Peña Nieto. Un hombre central para la desmantelación del sector energético público de México, mi querido Jesús. Sí, por supuesto, Vicente. Fíjate que tocante a lo que decías ahorita hace un momento sobre cómo estos ultraderechistas y conservadores y neoliberales están moralmente derrotados y están buscando la forma de poner tropiezos a esta propuesta que ha lanzado el propio pueblo de México, que quiere una transformación. Estamos en el proceso de la formación de esa transformación. Hay muchos errores, sí, y hay que señalarlos en su momento, por supuesto que sí, pero creo que la intención que está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para llevar a México a un estadio mejor, pues creo que es muy loable. Y el hecho de que hoy estos agentes, estos emisarios del pasado que quieren volver a la sociedad de castas y de clases y del reinado de unos cuantos y la opresión de todos, creo que está enfocando sus baterías hacia la distracción, como tú bien lo decías ahorita, mi querido Vicente. Están enfocándose a distraer a la gente de lo realmente medular. Y hoy nos quieren envolver en una serie o quieren marcar la propia agenda informativa nacional para que olvidemos cosas de trascendencia que están sucediendo a nivel nacional justamente en este momento histórico, porque este es un momento histórico el que estamos viviendo. No lo percibimos, claro, por la cercanía de los hechos y todo, pero estamos viviendo una transición importantísima, de las más importantes, de eso estoy convencido, de las más importantes en la historia de México. Y por eso es que se ha tratado de abocar y de encauzar la actividad de los medios hacia la agenda que la ultraderecha pretende en las críticas del gobierno, que si no ha bajado la delincuencia, es cierto, no ha bajado, se está trabajando, estoy seguro en ello, pero no es tan bien así de esa magnitud como se plantea desde la izquierda, que ya estamos en el colapso y que somos Somalia, ¿no? Afortunadamente México es un país de muchos recursos y eso lo ha demostrado la propia historia. Pero a lo que voy es esto, mi querido Vicente, que dentro de esta vorágine de información en la que nos pretenden meter a los periodistas, a los medios de comunicación, y que no hemos caído muchos independientes todavía, pues es eso, que se ha querido dejar de lado nombres como el que ahora está saliendo en el caso Lozoya. Y para plantear un poquito esta hipótesis que manejábamos de cómo Felipe Calderón se dedicó no a saquear, a desmantelar prácticamente la estructura financiera y productiva de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, con la única intención de entregar los recursos energéticos a la iniciativa privada, surge un nombre que es el de Jordi Hernán Herrera Flores, el que fue secretario de Energía de Felipe Calderón y que fue siempre el brazo derecho de Felipe Calderón desde que estaba en la dirección de Banobras y luego que pasa a ser el propio Calderón en la Secretaría de Energía. Y entonces ahí este señor, Jordi Hernán Herrera, hoy señalado e investigado dentro de los dentro de las carpetas de investigación del proceso que se le sigue a Emilio Lozoya, pues está acusado y está señalado de grandes cosas que puede dar el campanazo y podemos ver en los próximos días un giro en este caso de Emilio Lozoya, donde Emilio Lozoya podría quedar como un verdadero aprendiz frente a lo que hizo Jordi Hernán Herrera
por instrucción de Felipe Calderón, de saquear a Pemex. Solo te señalo de lo que ha investigado la Fiscalía General de la República y que ya se ha integrado en las carpetas de investigación, es que existen por lo menos 88 auditorías en las que la responsabilidad directa es de Jordi Hernán Herrera y que prácticamente hablan de más de 2,000 millones de pesos que se desfalcaron al erario. Entonces estamos hablando de una situación de corrupción que podría ser casi de la misma dimensión o mayor que la de Emilio Lozoya, y por el simple hecho de que también aquí se engañó mucho al pueblo, mi querido Vicente. Este señor Jordi Herrera fue el ideólogo, porque Felipe Calderón pues necesitaba ideólogos porque nunca le dio la capacidad para pensar, y así como ocupó al ideólogo de Genaro García Luna para la guerra contra el narco, así ocupó a Jordi Herrera para que fuera el ideólogo de su propia intención de reforma energética, que fueron las bases con las que el presidente Peña Nieto establece posteriormente la reforma energética, con la que, bueno, ya conocemos hoy las consecuencias. Y dentro de esa ideología que planteó Jordi Herrera, déjame decirte que nos mintió a todos los mexicanos cuando en su momento dijo que el petróleo en México estaba prácticamente agotado, que Pemex no tenía dinero para nuevas exploraciones dentro del Golfo de México y que era urgente la participación de la iniciativa privada para poder rescatar al sector energético del país. México es un país inmensamente rico en petróleo y no voy a citar fuentes porque lo han dicho expertos en el tema. Entonces, con base en eso, mi querido Vicente, es como este señor Jordi Herrera crea una serie de organismos que son los que se dedican prácticamente a entregar los contratos, a entregar las concesiones a las empresas mineras o transportadoras de gas o del sector energético, de energías renovables, y estos organismos que crea, que son los que, lejos de ayudar, vienen a crear un mayor conflicto operativo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pues creando más burocracia y más gasto, son el Consejo Nacional de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Consejo Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables y el Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de la energía. Estos organismos son los que prácticamente socavan la estructura de Pemex y de la Comisión Federal para llegar al estado en el que luego, posteriormente, Emilio Lozoya, pues logra de una manera más fácil hacer las negociaciones y los actos de corrupción de los que hoy se le señalan. Por eso es que se debe de hurgar en ese sentido, mi querido Vicente. Creo que debemos de buscar a fondo lo que está haciendo ya la Fiscalía General de la República, buscar a fondo quiénes fueron los que propiciaron ese entorno de corrupción del que luego se valió el propio Emilio Lozoya, pues para crear toda esta montaña de mierda que tenemos dentro de lo que fue Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. En otras palabras, nos estás diciendo que el PRI y el PAN, como diría aquella canción de Timbiriche, son uno mismo. Tú y yo somos uno mismo, podrían cantar aquella canción, porque Felipe Calderón compra el avión, lo usa Peña Nieto. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron una relación de complicidad o de amaciato, diría Álvaro Delgado en su libro, más importante de lo que hubiéramos imaginado, pues. Sin duda alguna, querido Vicente, la relación pues fueron cuatitos, o sea, no hubo realmente una transición de administración cuando deja Calderón y sigue Peña Nieto. En la práctica hemos visto, por ejemplo, en el sector energético, que es en lo que he estado yo revisando muchos documentos y revisando algunas concesiones, pues hubo una continuidad de actos y de hechos. Entonces, por eso luego encontramos que aquella situación, como que algunos exfuncionarios, cuando estuvieron dentro de la administración pública, extrañamente pasan a ser luego parte de los consejos de administración de algunas de las empresas más importantes. Tenemos el caso de Fernando Gómez Montt, que fue el secretario de Gobernación de Felipe Calderón entre noviembre del 2008 y julio del 2010, y que Gómez Montt, aparte de estar señalado hoy de haber transferido 2,000 millones de pesos a Genaro García Luna, aparte de ello, está también siendo investigado por sus relaciones que hizo como secretario de Gobernación y que favoreció también al sector energético, sobre todo a la minería.
Y hay que recordar que Gómez Montt, antes de ser secretario de Gobernación, pues era parte del Grupo Minero México, y viceversa, deja de ser secretario de Gobernación y pasa al Grupo Minero México. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hacen pensar que no hubo realmente una transición entre el calderonato y el peñismo, ¿sí? Sino simplemente fue todo continuidad, fue un sexenio, y déjame decirte lo que parezca una pendejada, pero fue un sexenio de 12 años, ¿sí? O sea, fue un periodo de gobierno que inició con Felipe Calderón y que terminó con Enrique Peña Nieto, pero que en la práctica fueron uno solo, porque no hubo cambios de mandos en las subdirecciones, ni en las jefaturas de departamento, ni en las jefaturas de área. O sea, no hubo prácticamente movimiento alguno mayor. Pues lo estamos viendo, ¿no? Cómo brincaba este señor que fue luego candidato a la presidencia de la República en las elecciones pasadas, el del PRI. Cómo brincaba de la secretaría de una secretaría y luego brincaba a otra, y de un gobierno a otro, y de otro era reconocido, y todavía querían que nos chingáramos con otros 6 años al frente de la administración federal, ¿no? Entonces, me refiero a mí. Entonces eso es lo que nos demuestra que no hubo un sexenio y luego otro sexenio. No, fue un sexenio de 12 años y querían que nos aventáramos un sexenio de 18. Sí, afortunadamente el pueblo despertó, el pueblo lo entendió claramente, se cansó de tanta chingada tranza, y finalmente optamos pues por esta posibilidad que hoy los tiene tan malheridos y tan resentidos con la vida, ¿no? Y con el propio país. Mi querido Jesús, para cerrar este tema, bien hace el buen Gunter Castillo en rescatarme un artículo del 6 de abril del 2017 del periódico La Jornada. Dice, y esto demuestra también el descaro de este personaje que tú mencionas, Jordi Herrera Flores. Dice, la falta de transparencia del gobierno mexicano para hacer públicos los nombres de los funcionarios que presuntamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht no ayuda a que haya claridad sobre un caso en el que el país se ha mostrado a la saga de investigaciones en otras naciones, aseguró La Jornada Jordi Herrera Flores, exsecretario de Energía y uno de los personajes que en versiones extraoficiales ha sido mencionado entre los receptores de los pagos ilegales. Dijo en su momento, lo ideal sería que se conocieran mañana los nombres de los funcionarios o exfuncionarios que son investigados y asuman sus responsabilidades. Rechazó tajantemente estar involucrado de cualquier forma, directa o indirecta, en los sobornos que, según esta acusación de Estados Unidos, hizo a la firma brasileña para obtener contratos en México, y dijo, mientras no se conozcan los nombres, todo es especulación. Entre ellos, pues, te veas. Exactamente, ojalá que el karma actúe y ojalá eso que está pidiendo se le cumpla a este señor, porque sin duda alguna van a salir muchas cosas. Va a salir como cuando fue secretario particular de el director de Banobras, que era Felipe Calderón, entre marzo del 2003 y septiembre del 2003, cómo favoreció con algunos créditos a algunas empresas, y cómo cuando fue también secretario particular del secretario de Energía, Felipe Calderón, entre abril del 2004 y marzo del 2005, pues cómo benefició también con algunos contratos a empresas como Ienova, como Carso, como TransCanada, como Repsol, por señalar algunas, donde hoy presume la Fiscalía General de la República que hubo una aportación económica, un soborno, pues finalmente, donde hubo un soborno que le pudo haber favorecido tanto al Jordi como al propio Felipe. Entonces, ojalá que se cumpla ese pedido que él hace desde 1917, perdón, desde el 2017, que se le cumpla y que realmente se den a conocer los nombres de aquellas personas que se beneficiaron, donde pues la lista estoy seguro que va a ser larga, porque van a tener que salir nombres como el de Jesús Reyes Heroles González, el de Luis Telles, el de Alfredo Elías Ayub, el de Georgina Kessel, el de Alberto Fleming Kaufman, que fueron funcionarios públicos del sector energético y luego extrañamente pasan a ser miembros de consejos de administración de algunas empresas dedicadas al sector energético, que se beneficiaron con grandes contratos que extrañamente pues fueron otorgados por este subsecretario, luego director de inversión y luego director de Pemex Gas y Petroquímica en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces creo que esta historia va a dar para mucho con esta variante de la participación de este señor, de Jordi Herrera Flores,
que te digo, creo que podría ser que los actos que cometió Emilio Lozoya, pues sean prácticamente infantiles contra el profesionalismo con el que actuó él para quedarse con grandes beneficios. Oye, Jesús, el tal Jordi Sí. está igual que el tal Fernando, el ex secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. También rescato, sí, pero del Financiero, como Fernando Gómez Montt también negó calderónicamente estar involucrado en transferencias a empresa de García Luna. Y te digo, es como el modus operandi, ¿no? Sí. Cuando te mencionen, sí, niégalo. Exactamente, tú niégalo y con eso vas a desdecir todo. Está como el caso que ya lo habíamos platicado aquí, y bueno, pero es necesario traerlo a colación, como el caso de Luisa María Calderón Hinojosa y su relación con la tuta, y luego la tuta lo dice claramente en un video. Yo lo publiqué en algún momento y la tuta lo señala claramente en video, pero ella dice, no es cierto, nunca hubo, y ya está desdecido el comentario, punto. Y ya con eso se soluciona, o sea, es un guión establecido, niégalo, ¿no? Entonces, todos estos, por supuesto, que van a negar su participación en la corrupción, pero para esto, y yo le abono a que el fiscal general de la República, que insisto, tengo mis dudas de su actuación a futuro, porque no, lo traiciona pues su corazoncito panista, su corazoncito que está siempre del lado del marihuano Vicente Fox. Entonces eso no lo deja actuar de alguna forma, mi querido Vicente. Él no deja actuar no deja que el fiscal general de la República pues se aboque verdaderamente a estos hechos, y ese es el gran problema que creo yo tiene enfrente esta administración de el presidente López Obrador, de tener que navegar con un fiscal general de la República que, para mi gusto, está traicionando el principio de la cuarta transformación y se está distanciando un poco del presidente López Obrador, y eso nos podría traer pues grandes problemas, simplemente por el hecho, a los mexicanos me refiero, por el hecho de que no habría una concordancia entre la política anticorrupción del gobierno López Obrador y la ejecución o la procuración de la justicia por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces ahí tengo yo mis dudas, y ojalá Gers Manero pues atienda al principio de ver por el interés de la nación, y que vaya contra estas gentes que saquearon al país y que hoy están muy, muy, muy encabronadas porque les están descubriendo que lo saquearon y porque ya no lo van a poder saquear más. Entonces, ojalá realmente haya una aplicación de justicia aquí más certera, mi querido Vicente. Mi querido Jesús Lemus, despidámonos pidiéndole a la gente que lo apoye en sus redes sociales, y estamos al pendiente del licenciado, mi querido Jesús. Muchas gracias, mi querido Vicente. Pues yo ando por ahí en el Facebook como como Jesús Lemus Barajas, y en el Twitter estoy como @Lemus Barajas, y ahí me encuentran, ahí subo toda la información, ahí estoy en contacto con mi gente, y estoy seguro de que pronto nos podemos comenzar a ver en algunos lugares para poder platicar sobre este nuevo libro del licenciado. Muchas gracias, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Jesús. Estamos al pendiente.